Alianza PRI-PAN-PRD piensa implementar el programa Fénix de reactivación económica para apoyar a las pymes y a los empresarios que perdieron sus empresas. A lo que yo voy es, ¿cuáles son esas estrategias? ¿Cuáles son no los lineamientos, pero los pasos que planean realizar para poder llevar esto a cabo? Vientos, mira, ahí te va. Yo lo dividiría en dos, familias y empresas. Para las familias tendremos que entrar primero a una detección. Morena, por ejemplo, hace un mes condonó el pago del agua al 85% de las colonias de Iztapalapa. ¿Está bien o está mal? Pues como te lo enseñan en cualquier salón de clase, la respuesta siempre es depende. Depende si detrás de esa política hubo un diagnóstico, un seguimiento, una detección de que esas colonias verdaderamente necesiten esa condonación. Si la respuesta es sí, mi respuesta sería es válido ese programa. Si la respuesta es no, mi respuesta sería ese programa es clientelar. Cuando hicimos la correlación de esas colonias con la intención de voto de Morena, adivina qué. Son colonias donde está cayendo la intención de voto de Morena. La correlación casi era igual a 1. Entonces, en política no hay casualidades, hay causalidades. Por eso es tan importante que aprendan lo que es una regresión, aunque sea simple, para que entendamos la diferencia entre correlación y causalidad. Y hay el poder explicativo de la caída de intención de voto en estas colonias con la respuesta del gobierno para condonar el pago del agua. Si es alta el poder explicativo, entonces hay una lógica política clientelar. Yo lo que te diría es que primero tenemos que hacer ese análisis que te digo de todas las cuentas predial que hay en la ciudad, que son poco más de 3 millones de cuentas prediales, para comprender que ante la llegada del COVID, ¿qué familias han dejado de pagar el predial? No porque no quieran, sino porque no pueden. Eso fue lo que se hizo en Yucatán. Y entonces lo que se hizo fue no condonar, pero sí posponer el pago del impuesto predial, porque hoy las familias tienen otros gastos más importantes y más urgentes. La escuela, la hipoteca, la renta, la comida, ¿no? Y por el otro lado tiene que ver con ayudarle a empresas, aunque sean pequeñas. Mira, hoy desayuné en la mañana con unos empresarios y con unas empresarias de Azcapotzalco y me decían que Morena volvió a instaurar el cobro de los programas de protección civil. Si ustedes tienen empresas, sabrán de qué estoy hablando. Cuando creas una empresa, anualmente tienes que presentar carpetas a la alcaldía que cuestan alrededor de entre 9,000 y 20,000 pesos para que puedas aperturar tu negocio y puedas empezar a trabajar. Cuando yo fui diputado y fui presidente de la Comisión de Hacienda, yo eliminé ese cobro porque había mucha corrupción en esas ventanillas. Y eso ayudó a muchísimas, sobre todo escuelas. Cuando decimos escuelas privadas, todo el mundo piensa que es la UP o el ITAM o la Ibero. No. Hay escuelas privadas que son negocio, pero que son chiquitas y que sus utilidades son marginales y que pegarles entre 9,000 y 12,000 pesos para presentar y que se te apruebe tu carpeta de protección civil es un rollo. Puede implicar que cierres la escuela. Entonces yo eliminé ese programa y Morena lo volvió a instaurar. ¿Qué también haríamos? Eliminar el cobro de ese programa de protección civil. Por supuesto que tiene que existir el programa de protección civil, pero lo que no se vale es que el gobierno te lo cobre. ¿Qué más? Tenemos que disminuir el impuesto sobre nómina. En la Ciudad de México el impuesto sobre nómina es del 3%. En muchos otros estados es del 2%. Entonces yo no estoy tratando de descubrir el hilo negro, pero si en otras entidades federativas el impuesto sobre nómina es del 2% y en la ciudad de 3%, homologuemos. Porque entonces también ahí está el desincentivo de inversionistas a instalar su capacidad productiva, su infraestructura, su capital humano a otras entidades federativas por el simple hecho de pagar menos impuestos sobre nómina. Y no estás evadiendo, vas a pagar, pero en la ciudad te cobran más, pues mejor pongo mi changarro en otro lado. Y si a eso le sumamos... Aparte, perdón que te interrumpa, pero creo que era lo que ibas a decir, pero aparte te cobran el ISR y aparte te cobran tus cuotas patronales. Es un rollo. Ahora, ¿qué impuesto sí depende del de la ciudad? El impuesto sobre nómina. Hay otros impuestos que son de índole federal, en donde yo te estaría mintiendo si te dijera aquí hay que bajar. Voy a quitar. Pero el de la Ciudad de México... Andrés, perdón, una duda, nada más para entender desde dónde nos estás hablando de todo esto. Tú como presidente del PAN, ¿coordinas a los candidatos del PAN
específicamente a puestos locales o también, por ejemplo, el candidato de un distrito federal dentro de la Ciudad de México, pero que va para diputado federal? En la agenda, buena pregunta. En la toma de decisiones, por supuesto que estoy involucrado al 100%. Es decir, que en el distrito 10 de Miguel Hidalgo, mi candidata a diputada federal sea Margarita Zavala, por supuesto tiene que ver con la dirigencia del PAN de la ciudad. Pero la agenda federal trae mano, por llamarlo de alguna manera, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Todos los que son candidatas y candidatos a diputados locales y alcaldesas y alcaldes, la agenda de ellos, que es local, depende, es así, al 100% de un servidor. Y dentro de nuestro programa, dentro de nuestra plataforma, que ahorita se las voy a poner aquí en el link, porque no es un documento que hayamos hecho para simple y sencillamente cumplir el requisito. Es un documento serio, que incluso es un proyecto de ciudad rumbo al 2024, y que contempla este programa de recuperación Fénix. Qué bueno que viste el spot ahí o lo escuchaste en radio, porque en efecto lo que estamos tratando de decir es que Morena, quizá exageramos un poquito, pero quienes saben de comunicación me dicen que así es la mejor manera, pero eso hizo el gobierno. La Canirac, que es el sector de restauranteras y restauranteros en la ciudad, tocó la puerta de la ciudad y quiso el gobierno de la ciudad. Suerte. El sector cultural, artístico en la ciudad, que como son eventos de estar ahí presenciales, pues cierras puerta. ¿Qué hizo el gobierno cuando los buscaron? Suerte. Y como ese, muchos más. Entonces, lo primero es recuperar la actividad económica en la ciudad, para que de este menos 8% que hoy traemos, podamos crecer. El desempleo formal e informal decreció antes de la llegada del COVID. Con la llegada del COVID, pues brutal. Y yo concluiría esta parte diciendo lo siguiente. Cuando llegó Morena, nos prometió mucho el tema de la austeridad y de disminuir el gasto corriente. Bueno, yo soy de esos enfermos que cada vez que el gobierno publica sus cuentas, pues me meto e investigo. Pues el gasto corriente, desde que llegó la doctora Sheinbaum al gobierno de la ciudad, ha ido incrementando cada año, incluso gastando más de lo que le autoriza el Congreso de la ciudad, que no es ilegal, pero ese es tema de otra plática. Pero gastan más de lo que le autoriza el Congreso de la ciudad. Y a lo que le tendrían que meter, que es el gasto de infraestructura, el gasto de capital, que es el que detona crecimiento y empleo, en ese no solamente no gastan de más de lo que les autoriza el Congreso, ahí traen subejercicio. Traen subejercicio de casi el 30%. Pues ahí es donde te explicas que se estén cayendo las líneas del metro, o te explicas que haya baches, o te explicas que las colonias, que las avenidas se ven descuidadas y abandonadas. Hay una explicación, y es que el gasto de mantenimiento de la ciudad se ha venido reduciendo permanentemente con la llegada de este gobierno. Entonces ahí no está peleada la agenda de la alianza opositora. PAN, PRI, PRD, ¿qué vamos a hacer cuando lleguemos? Pues darle más recursos a las alcaldías para el mantenimiento, y más recurso al metro, y más recurso a todo lo que hoy está descuidado. Y en eso está enfocado el programa de recuperación económica, el programa Fénix, entre otras cosas.